Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos chismosos? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chisme jugoso que nos tiene a todos hablando. Y es que, bueno, como ya vieron en el título, tenemos bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un romance que ha encendido las redes y que tiene a todos suspirando, a Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya en París. Sí, escucharon bien. A Atay y Şerinay, dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, y para muchos, la pareja perfecta en la vida real en París. ¿Y adivinen qué? Parece que el amor ha renacido en la ciudad luz. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Vamos a analizar las fotos, los rumores, las reacciones de los fans, las posibles señales ocultas y todo lo que necesitamos saber para entender este posible regreso. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde la química innegable hasta el silencio de los protagonistas. Así que agarren sus palomitas, relájense y prepárense para un viaje lleno de romanticismo, drama, especulaciones y por supuesto, mucho chisme. Porque aquí en este canal, nos encanta el chisme y las series turcas. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y debate sobre el mundo de las series turcas y el espectáculo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad increíble. Ya somos un montón y vamos por más. Y recuerden dejar sus likes, compartir el vídeo y comentar, porque su opinión es muy importante para mí. Ok, ahora sí vámonos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio, por el contexto. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya son dos actores turcos con una química increíble. Y digo increíble. Trabajaron juntos en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó corazones en todo el mundo. La conexión entre ellos en la pantalla era tan intensa que muchos fans siempre esperaron que su romance trascendiera la ficción. Y es que la química en Medcezir era palpable. Yaman y Mira eran una pareja con una dinámica compleja, llena de altibajos, pero siempre unida por un amor profundo. A Atay y Şerinay supieron plasmar a la perfección esa conexión, esa complicidad, esa tensión que hacía que los fans se sintieran totalmente involucrados en su historia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo transmitía una conexión que iba más allá de las líneas del guión. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. Es por eso que después de que terminara la serie, muchos esperaban con ansias que la magia continuara en la vida real. Y aunque en su momento hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó una relación oficial. Ambos siguieron sus caminos, cada uno con sus proyectos y romances por separado. Atay, por ejemplo, ha tenido una carrera muy exitosa, protagonizando series como Yerde, donde demostró su versatilidad como actor, y The Protector, la primera serie original turca de Netflix, donde se convirtió en un héroe de acción. Y más recientemente Kusukusu, donde nos ha vuelto a demostrar su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos. Şerinay, por su parte, ha brillado en series como Fi, una serie que generó mucha controversia por sus escenas de alto contenido, donde demostró su talento como actriz y bailarina, y más recientemente Kimler Heldi Kimler Hekti, una serie donde ha vuelto a demostrar su gran capacidad actoral y su talento para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Durante estos años, ambos actores han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Han trabajado con grandes directores, han participado en proyectos ambiciosos y han ganado el cariño y el respeto del público. Pero a pesar de todo esto, la chispa entre Atay y Şerinay siempre ha estado ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Pero el destino, como siempre, tiene sus planes. Y ahora, después de años de separación, las chispas parecen haber vuelto a encenderse en París. Y vaya que París es la ciudad perfecta para el amor. Con sus calles empedradas, sus románticos cafés, sus monumentos icónicos y su ambiente mágico, la ciudad luz es el escenario perfecto para un reencuentro, para un romance inesperado, para una segunda oportunidad. Todo comenzó con unas fotos. Fotos que se filtraron, fotos que se publicaron, fotos que hicieron enloquecer a las redes sociales. En ellas vemos a Atay y Şerinay paseando por las calles de París, muy juntos, riendo, compartiendo momentos. Se les ve en restaurantes, en parques, disfrutando de la magia de la ciudad.
Y claro, en algunas de esas fotos se ve un nivel de cercanía que hay, amigos, no deja lugar a dudas. Contacto físico, miradas cómplices, sonrisas, todo un romance de película. Las fotos fueron tomadas durante la Semana de la Moda de París. Ambos actores, como suele suceder con las estrellas turcas, estaban allí representando marcas y participando en eventos. Atay, siempre elegante y sofisticado, asistió a desfiles y fiestas, luciendo impecable como siempre. Sereni, por su parte, también deslumbró con su estilo y su belleza, atrayendo todas las miradas. Pero lo que nadie esperaba es que entre desfiles y fiestas, se tomaran el tiempo para revivir un romance. La reacción de los fans fue explosiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis de las fotos, debates sobre si era real o no. La etiqueta almohadilla Atay Serenaypari se volvió tendencia en cuestión de horas. Los fans que siempre soñaron con verlos juntos estaban extasiados. Crearon vídeos con fotos de ellos, compusieron canciones, escribieron fanfics, la creatividad de los fans no tiene límites. Otros, más escépticos, se preguntaban si todo era un montaje, un truco publicitario o simplemente una coincidencia. Recordaban que en el pasado, también habían surgido rumores sobre una posible relación, que luego se desvanecieron. Y se preguntaban si esta vez sería diferente. Pero la mayoría, hay que decirlo, creían en el amor. Y no es para menos. Después de ver la química que tenían en Medcezir, después de todos estos años de espera, la posibilidad de verlos juntos nuevamente era un sueño hecho realidad para muchos. Y la verdad es que analizando las fotos, es difícil negar la química que todavía existe entre ellos. Se les ve cómodos, felices, conectados. No parece la relación de dos amigos que solo están en el mismo lugar por casualidad. Parece algo más. Se les ve tomados de la mano, abrazados, compartiendo miradas llenas de cariño. Se les ve riendo, disfrutando de la compañía del otro. Se les ve, en definitiva, como dos personas que se quieren y que están disfrutando de su tiempo juntos. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Han confirmado algo? Hasta el momento, no. Ni Atay ni Sereni han hecho declaraciones oficiales sobre su posible relación. Han mantenido un perfil bajo, sin hacer comentarios en sus redes sociales. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Por qué no negar o confirmar? Están esperando el momento adecuado. ¿Quieren mantener su privacidad? El misterio es lo que nos mantiene enganchados. Y aquí es donde el análisis se pone más interesante. ¿Por qué el silencio? Hay varias posibilidades. Podrían estar esperando a que el momento sea el adecuado para hacer pública su relación. Podrían querer mantener su privacidad y proteger su romance de la vorágine mediática. Podrían estar simplemente disfrutando del momento sin presiones, sin compromisos, sin tener que rendir cuentas a nadie. O tal vez simplemente no quieren hablar de ello porque prefieren mantener su vida personal al margen del ojo público. Sin embargo, el silencio de los actores no significa que no haya pistas. Personas cercanas a ellos, fuentes anónimas, han filtrado información. Algunos hablan de cenas románticas, de viajes secretos, de una conexión que nunca se rompió del todo. Otros dicen que están viviendo un romance muy discreto, disfrutando del momento sin presiones. Los amigos y las personas cercanas a las celebridades son una fuente importante de información, aunque muchas veces no podemos verificarla. Si las fuentes son confiables, podrían estar revelando la verdad. Pero a veces también pueden ser manipuladas, pueden tener sus propias agendas o simplemente pueden estar equivocadas. Y por supuesto, están los rumores de la prensa turca. Los medios de comunicación de Turquía, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, han estado cubriendo la historia con gran interés. Han publicado artículos, análisis, entrevistas con expertos en espectáculos. Algunos son más cautelosos, otros más entusiastas, pero todos coinciden en que hay algo entre Atay y Sereni. La prensa turca es conocida por su pasión por el espectáculo y por su capacidad para generar noticias. A veces la información es precisa y bien documentada, pero otras veces es exagerada o incluso falsa. Por eso es importante tomar las declaraciones de la prensa con cautela y verificar la información antes de creerla al pie de la letra. Lo que está claro es que independientemente de si confirman o no su relación, Atay y Sereni han vuelto a capturar la atención de todos. Han demostrado que el amor, a veces, da segundas oportunidades.
Y que, después de años, las chispas pueden volver a encenderse. ¿Pero qué significa todo esto para ellos? ¿Es solo una aventura de verano, un romance pasajero? ¿O estamos ante el inicio de algo más duradero? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que su reencuentro en París nos ha dado a todos un motivo para soñar. Soñar con el amor, con las segundas oportunidades, con la posibilidad de que dos personas que se quieren vuelvan a estar juntas. Y hablando de sueños, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serinei son pareja? ¿Les gustaría que confirmaran su relación? ¿Qué opinan de la química entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Vamos a debatir y a especular juntos. Cuéntenme sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas. ¿Creen que este romance tiene futuro? ¿Qué creen que pasará? Quiero saberlo todo. Y hablando de especulaciones, permítanme compartir algunas de mis propias teorías. ¿Podría ser que esta sea una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en el que estén trabajando juntos? Es una posibilidad, aunque no creo que sea la única razón. Podrían estar simplemente disfrutando de su tiempo juntos, sin compromisos, sin presiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. También es una posibilidad muy viable. Tal vez, después de tantos años, simplemente se encontraron en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y decidieron dejarse llevar por sus sentimientos. O tal vez, y esta es mi teoría favorita, se están dando una segunda oportunidad. Después de todo, la vida está llena de segundas oportunidades. A veces necesitamos tiempo, distancia y experiencias para darnos cuenta de lo que realmente queremos. Y tal vez Aatai y Serinei se hayan dado cuenta de que se quieren, de que se necesitan, de que son el uno para el otro. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de lo que este posible romance significa para el futuro de las series turcas. Si Aatai y Serinei confirman su relación, podríamos verlos protagonizar juntos una nueva serie. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Ya hemos visto cómo la química entre los actores puede elevar el éxito de una serie. Y si a eso le sumamos la fama y el talento de Aatai y Serinei, el resultado sería un éxito asegurado. Imaginen una nueva historia de amor, llena de drama, romance, pasión y por supuesto, mucha química. Sería épico. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado las fotos, los rumores, las reacciones de los fans, y hemos intentado armar el rompecabezas de este apasionante romance parisino. En resumen, tenemos a Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya en París, protagonizando rumores de reencuentro y romance. Las fotos han desatado una locura en las redes sociales. La prensa y las fuentes cercanas a los actores alimentan la especulación, pero ellos aún no han confirmado nada oficialmente. El misterio continúa, pero la esperanza y la emoción están en el aire. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir sobre el mundo del espectáculo. Espero sus comentarios, sus likes, sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el vídeo con sus amigos. Así que no olviden dejar sus comentarios, dar me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos mucho más chisme y análisis por delante. Y recuerden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.